Mis estimados amigos, muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy traemos un gran versus. Sí, dos grandes manejadores de contenidos o lo que se conoce como los famosos CMS. Pero hoy no hablaremos sobre las tendencias, sobre quién tiene más prestaciones, descargas y nada de eso. Hoy día nos enfocaremos en la parte de performance. Sí, lo que no encuentras en la red lo describimos ahora. Sin más detalle, empecemos. Muy buenos días, mis estimados amigos y seguidores de la Chompita Roja. Continuando con el capítulo de código libre e inteligencia artificial, el día de hoy implementaremos desde cero un servidor web basado en Apache. Instalaremos PHP, el servidor de motor de base de datos MariaDB o XMySQL. Configuraremos el Apache para que trabajar múltiples dominios con el Virtual Host, además de configurar 3 bases de datos, los cuales implementaremos el Drupal 8, Drupal 9 y la última versión de WordPress. Todo esto dentro del marco de las implementaciones que queremos realizar para que todos ustedes puedan hacerlo desde cero. Y para colmo de los males, vamos a hacerlo sobre una máquina extrema, sobre una máquina basada en i386, es decir, 32 bits, para demostrar cuál de todos ellos es más rápido de implementar. Veremos las falencias de cada versión y bueno, va a ser un capítulo muy interesante para todos ustedes y espero que les agrade muchísimo. Y no se olviden suscribirse a este canal, que día a día traemos más contenido sobre código libre y software libre. Este es un servidor Pentium 4 que tiene 2 cores. Son uno de los pocos, casi los últimos que aparecieron antes de llegar al mundo de 64 bits. Tenía más o menos 2 GB de RAM. Con este es la que vamos a implementar todo este proceso de instalación. Ojo que lo estoy haciendo por dos motivos. Uno, para demostrar de que sí se puede implementar versiones. Antes que nada, ya antes de reiniciar la máquina, voy a deshabilitar el SLinux porque literalmente voy a trabajar algunas cosas en Virtual Host que no quiero que me obstaculicen algo, ¿no? Y como reitero, es una versión minimal, viene por defecto y esta por defecto siempre viene el firewall, digamos, instalado. Y lo primero que voy a hacer es desactivarlo. Entonces, como veo, voy a status, precisamente veo que está activo. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es darle un stop y darle un disable para que dos cosas, ¿no? Que cada vez que reinicie literalmente ya no cargue el firewall y literalmente podemos trabajar normalmente. Entonces recuerden, SLinux y firewall desactivado. Con esto procedo a reiniciarlo, ¿sí? Y como reiteraba, esta es una máquina de pocas prestaciones. En teoría, en el mundo normal existen muchas máquinas todavía como estas. Y segundo, antes que nada, mientras va el proceso de reinicio, lo que estoy haciendo acá es desde mi portátil, que voy a conectarme literalmente a este servidor web, que es lo que voy a demostrar que sí funciona. Y voy a añadir los dominios con el cual quiero trabajar. La IP es la .10 y le voy a decir que a esta .10 se llama drupal.com y también WP, o sea de WordPress.com, para trabajar el concepto de Virtual Host. ¿Sí? Bien, como reitero, estos conceptos mejor vamos a trabajar con D9, ¿sí? Porque voy a levantar Drupal 9, Drupal 8 y WordPress. Entonces ahorita voy a trabajar con D9 para que sea literalmente Drupal 9 y la versión WordPress. Voy a hacer un ping y veo que levanta, ya rápidamente reinició. A pesar de que, como reitero, es una máquina de pocas prestaciones, Linux trabaja o se comporta muy bien. Entonces veo y compruebo los dos dominios que estoy creando y procedo a ingresar con la clave de root. Y a partir de ese punto es lo que voy a trabajar completamente. Como reitero, es una versión minimal y veo que está... es un disco pequeñito de apenas de 20 GB, de los cuales 2 GB está asignado al swap, 1.3 GB está asignado al proceso de instalación. Voy a crear para el tema de Virtual Host una carpeta en Home Web, y dentro de Home Web es donde voy a implementar mi Drupal 9, mi Drupal 8, mi WordPress, y dentro de Home también voy a implementar mi MySQL, ¿no? Listo, entonces lo primero que tengo que hacer es, como esta instalación de cero,
no tiene nada ahorita, solamente el sistema operativo. Lo primero que tengo que hacer es levantar el Apache. ¿Sí? Entonces es yam-y install httpd, que es el servidor o el servicio de Apache. Voy a desde la portátil, voy a verificar de que, por ejemplo, a ver, D9, Drupal 9, en veo y no responde. Y está correcto, porque precisamente el servicio está fuera, todavía no responde y no está levantado el Apache, ¿no? Entonces en el puerto 80, ahorita que literalmente al preguntarle D9, le estoy consultando una petición HTTP request, digamos que respóndeme por el puerto 80 este dominio y muéstrame, ¿no? Listo. Entonces hasta ahí estamos bien. Vamos a ingresar una máquina en otra consola para ir trabajando en paralelo otras cositas. Listo. Como ven, ya estamos en el proceso de implementación de Apache. Lo que vamos a hacer es ahorita levantarlo por defecto y ver cómo responde los dos dominios que queremos trabajar internamente. Ok. Antes que nada, quiero demostrar que ustedes pueden hacer un concepto. Estoy desde mi portal que se llama Bayo. Voy a hacer un telnet a la IP, primero un ping para que vean. La 10 es el servidor donde quiero, es yo soy la 62, el servidor 10 es la máquina 386, la Pentium 4. Voy a hacer un telnet a la IP 10 y al puerto 80. Veo, no me responde, es porque todavía no hay ningún servicio respondiendo esas peticiones. Entonces, como ya la instalé, ojo, una cosa es instalar y otra cosa es levantar el servicio. Voy a hacer un start del servicio, en este caso Apache HTTPD. Antes que nada le doy verifico también vía el navegador y veo que no levanta. Listo. Le voy a dar un start y listo, levantó. Ojo, para que cuando reinicie nuevamente ustedes tienen que darle un enable para que cada vez que reinicie ya levanta automáticamente. Entonces con esto, por ejemplo, le hago un telnet y veo que ya me responde las peticiones al puerto 80 de esa IP. Ahora verifico desde el navegador que efectivamente está ocurriendo ese concepto, ¿no? Antes que nada, voy a verificar el IP tables. Efectivamente, en el IP table no hay nada, en el firewall, digamos, para que esté completamente libre. He demostrado que ya no tengo restricción. Efectivamente ya me está respondiendo peticiones y veo que me responde la parquila por defecto del Fedora 30, ¿no? Listo, entonces los dos dominios ya responden, pero obviamente no como yo quiero, ¿no? De momento está respondiendo el Apache y eso es lo que estamos verificando. Entonces el paso 1, que es literalmente levantar el Apache, ya está concluido. Listo. Ahora, como reitero, elegí Fedora 30 versus CentOS 7 precisamente por el concepto de PHP. CentOS 7 aún todavía tiene la versión 5.4. Como veo acá, John List PHP me sale que tiene disponible la versión 7.3 y precisamente es la última versión que está disponible para poder levantar el Apache, para levantar el Drupal, WordPress o cualquier otro manejador de contenido que ustedes quieran o tengan en su elección. Voy a verificar también que tenemos el MySQL. En este caso tenemos el MariaDB actualmente, ya la versión libre, ¿no? Y lo que vamos a elegir es el MariaDB Server. Antes, en nuestra época de Linuxeros, era MySQL Server. Entonces, bien, empezamos por instalar el PHP, el MariaDB Server y el MariaDB. Ojo, yo estoy instalándolo para que ustedes vean paso a paso todo el proceso. Ya muchos videos literalmente le dicen instalar esto, pero no le indican los procesos y también los errores. Voy a tratar de cometer algunos errores obligados porque ustedes de repente también van a tener ese mismo error. Entonces, y voy a justificarlo precisamente con la respuesta de por qué voy a hacerlo. Bien, entonces mientras va instalando en la otra pantalla, acá en el archivo de configuración de Apache, que es la ruta etc httpd conf httpd.conf, acá es el archivo precisamente donde se configura el Apache para que ustedes puedan trabajar. Lo único cambio que voy a hacer son dos cosas, ¿no? De momento, el correo con que responde en caso de un error, webmaster@netcom.com, y véanse este directorio. La ruta que está con ciertas restricciones es importante, más adelante van a ver por qué lo voy a tener que cambiar ya. Y bueno, listo. Entonces
Me voy al final y voy a copiar, voy a configurar, se podría decir, el virtual host. Tengo precisamente ya las sentencias, los comandos con los cuales voy a añadirle. Entonces voy a hacer un copy desde los comandos que ya tengo. Recuerden, el virtual host está asociado al IP local, no al IP pública. Puede suceder que ustedes tienen de repente ese servidor, tienen un NAT detrás y detrás de ellos tienen una pública. Lo que ustedes pongan acá es la IP cuando ustedes le hacen el ifconfig o el IP add. Entonces name virtual host y le dicen 192.168.1.10.80, no la pública que tengan detrás de un NAT. Ok, entonces después de eso abren el comando virtual host, nuevamente le ponen el IP del servidor, el puerto 80, el document root, es decir, la ruta donde yo quiero que este dominio responda. El server name del netcom.com es el nombre del servidor, ojo, nombre del servidor, no del dominio que yo quiero que responda. Y acá el server alias, es como un alias, le digo lo que venga como D9, en pocas palabras, que responda o se vaya a la ruta home web Drupal 9. ¿Ok? Ese es en pocos términos de la forma como ustedes deberían interpretarlo. Y lo mismo en el caso de que yo cuando le hago la consulta a wp netcom.com o WordPress, se vaya a la ruta home web wp. Entonces ustedes pueden tener múltiples dominios apuntando en diferentes directorios. Ya hasta ahí estamos trabajándolo el virtual host para que ustedes puedan tener un solo servidor Apache respondiendo a 50, 100 o 300 dominios que ustedes quieran trabajar. ¿Okay? Ese es el concepto, precisamente la fortaleza desde los años 90, que Apache te permitía trabajar múltiples dominios con un solo fierrito, ¿no? Listo, entonces ahora voy a crear el home web Drupal 9 y también el home web WP. ¿Ok? Entonces precisamente porque yo en el virtual host le he dicho que tengo dos dominios y quiero que apunten a dos directorios, Drupal 9 y WP. Entonces cuando hago yo un cambio en el httpd.conf, lo que tengo que hacer es, para que se restablezcan esos cambios, tengo que reiniciar, hacer un restart, ¿sí? Ahora vean, acá hay un error, restart http, y me salió un error. Ya muchos que son conocedores de Linux saben el porqué de ese error, ¿de acuerdo? Entonces listo, si yo actualizo, me responde precisamente, pero obviamente no me responde a los dos directorios que yo quisiera, ¿no? Precisamente lo primero que tengo que hacer acá es dos cosas: subsanar ese error, y el error está precisamente a que en el Apache yo le he dicho que mi servidor se llame delnetcom.com, pero localmente no resuelve ese dominio. Entonces yo tengo que hacer que resuelva localmente, y para eso yo tengo que añadir el etc host, el nombre del netcom.com, y precisamente al restaurar ya el error warning ya desaparece. Entonces son errores que a veces no van a aparecer y a veces ustedes quieren saber por qué, ¿no? Hago un restart, perdón, un refresco el navegador y no me sigue respondiendo por defecto la página, a la página por defecto del Apache, ¿no? Entonces sigo avanzando. Voy a ponerle en cada directorio un index PHP y le voy a decir hola mundo. A ver, abro y le voy a decir hola, soy ¿qué? Drupal 9. Listo, lo grabo. Entonces ya tengo un index para respondiendo para el Drupal 9, y lo mismo tengo que hacer para el WordPress. Entonces index PHP y le creo la página el hola mundo de WordPress, ¿no? Hola, soy WordPress, y listo, grabo, listo. A ver, ¿me responde o no me responde en el Apache? Sí, la respuesta es no. Y muchos se preguntarán qué ha pasado. Ya, más adelante, ahorita vamos a ver el tema. A ver, no, algunos dicen no, restaura, reinicia. No, es que acá, por ejemplo, acá hay un error. Yo reinicio el Apache cuando hago algún cambio al httpd.conf. Acá no he hecho ningún cambio, solamente he añadido más páginas dentro del contenido del virtualhost. ¿Sí? Verificamos que efectivamente a mí ya en la otra pantalla ya culminó la instalación de PHP y MySQL, MariaDB, ¿sí? Y bueno, cuando recuerden el anterior error, precisamente me salía que el virtualhost no tiene efectos en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque faltaba el del netcom.com. Ya, cuando tengan este tipo de errores, lo que ustedes tienen que hacer es verificar los logs. Entonces, la forma más sencilla es hacer un tail -f
y la ruta de los logs. Los logs se encuentran en la ruta par log, en este caso como es Apache httpd y arrow.log. Y como vemos aquí están netamente los errores que son producto precisamente de alguna mala configuración o los errores que van saltando. Como vemos, en este caso es un error de autentificación. Entonces lo que yo tengo que hacer en el momento de VirtualHost es modificar el directorio. Por defecto estaban esos dos que estaban comentados, estaban haciendo restricciones y le estoy añadiendo que sí me permita leer, te puedo decir, el contenido de esos directorios. Entonces eso es lo primero que tengo que hacer para que adicionalmente al tema del VirtualHost. Entonces comentar esas dos restricciones y permitirlas, ¿no? Y adicionalmente que por defecto cargue el archivo de defecto que sea el index.php, ¿sí? Como ven, he modificado el Apache y lo que tengo que hacer en este caso es restaurar el servicio. Listo, entonces con estos dos simplemente ya estoy listo. Restauro el Apache y con esto lo que tengo que hacer es verificar. Entonces vamos a ver la pantalla. Drupal 9, ¿sí? Hola, soy Drupal 9. Entonces ya me funciona el VirtualHost. Ahí verifico WordPress. Hola, soy WordPress. Entonces la meta número 1, configurar Apache con VirtualHost, está cumplida. Entonces de esa manera ustedes pueden tener múltiples dominios configurándolos para que puedan trabajar, ¿sí? Hasta ese momento, ojo, no he trabajado todavía con Apache, perdón, con PHP y tampoco con MariaDB. Entonces el paso subsiguiente es precisamente ya empezar a trabajar con estos módulos. Bien, entonces muchos deben estar contentos y poder ya empezar a jugar ya con el concepto de VirtualHost. Los pasos subsiguientes es levantar ya el manejador de contenido. Yo trabajo, por ejemplo, en mis páginas con Drupal, pero también he tenido muy buenas referencias de WordPress, lo he probado. Tengo algunas observaciones con el tema de multidominio. Drupal trabaja muy bien con multidominio, bastante bien. Lo vengo trabajando desde la versión Drupal 6. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá yo tengo Drupal 8, carpeta Drupal 8, carpeta Drupal 9, carpeta WordPress. En Drupal tú puedes tener solo un solo contenido y dentro los múltiples dominios que quieras. Entonces ya no tienes que preocuparte por si tienes 50 dominios hacer 50 actualizaciones. Una sola actualización del core de Drupal y listo, se actualiza solo. WordPress tiene otra filosofía distinta, también maneja multidominio, pero tengo, como les reitero, mis observaciones sobre esto. Lo que me ha sorprendido es precisamente, es la gran velocidad de respuesta del manejador de contenido. El core de WordPress es mucho más ligero que el de Apache. Es más, acá estamos bajando a la última versión de WordPress y es muy pequeña, ¿no? Entonces eso es muy bueno porque literalmente voy a hacer un tar gz, descomprimirlo. No tengo el tar, recuérdame. Entonces lo que tengo que hacer es primero descargar el tar en mi versión de Linux. Ya -y install tar y bueno, empiezo a descargarlo. ¿Sí? Bueno, procedemos a instalar el tar, que es un programa parecido al compresor zip, ¿no? Que, como reitero, este Linux es una instalación casi de cero, por lo cual es importante poder implementar casi todo, ¿no? Bien, entonces hacemos la descompresión y tenemos la versión Drupal 9. Listo. Hacemos el movimiento y le decimos que el Drupal se va a llamar Drupal 9. ¿Okay? Lo mismo hacemos para el WordPress. Si tenemos la versión de mi tarjeta, descarga. El menú C le estoy añadiendo acá es por un tema, ¿no? De repente ustedes tienen una oportunidad, de repente una imagen muy grande que descargar, y el menú C lo que hace es garantizar la continuidad y para que no vuelvan a descargar de cero. Por ejemplo, yo estoy cortando el proceso de descarga 3 veces y retoma sobre el último bit que he descargado. Eso es muy bueno también que ustedes manejen esta opción del wget. Sí, yo tengo la última versión de WordPress y lo mismo, ¿no? Editar -zbxf
Antes que nada tengo que borrar el directorio WordPress que he creado y le voy a renombrar el directorio WordPress como PWP. Listo, ya tengo el directorio Drupal 9 y el WordPress, ¿no? Ahora, hasta ahí, aparentemente debo digamos, saberlo, se puede decir el paso de configurar, ¿no? Pero no, estos manejadores de contenido trabajan con un motor de base de datos. Entonces lo primero que tengo que hacer es crear o configurar el MySQL, ¿no? Voy a primero configurar el MySQL admin para tener la clave de root completa y restringida. Ya que si es que ustedes quieren tenerlo a nivel internet, deben hacer esta restricción. Listo, entonces quiero hacer el MySQL admin -user root password y la nueva clave que ustedes quieren asignarle, pero primero tienen que levantar el servicio. Entonces en este caso se llama MariaDB, hago un enable y hago el start. ¿Sí? Listo, entonces con esto levanto el motor de base de datos y una vez levantado el motor de base de datos recién hago el cambio de clave del MySQL admin. Entonces MySQL admin -user root password y la nueva clave en este caso, y literalmente lo voy a cambiar, ¿no? Como ven, he verificado en este caso que MySQL levanta, le doy la nueva clave que quiero trabajar. Listo, entonces empecemos. Entonces ya tengo el MySQL admin. Si yo ahora nuevamente le doy MySQL, no entro. ¿Por qué? Porque ya le he asignado la nueva clave. Entonces la forma como es MySQL -u root -p, me pide la clave, le añado la clave y recién entro. Ok, listo. Entonces aquí vienen los pasos, digamos, de empezar a hacer el proceso de configuración de la base de datos. Entonces lo primero que tengo que hacer es crear la base de datos. Voy a trabajar con Drupal 9. Entonces leo create database Drupal 9 y me está creando la base de datos. Hasta ahí he creado la base de datos. ¿Qué me falta? Crear el usuario que voy a conectarme a la base de datos. Entonces voy a crear el usuario. En este caso va a ser mi usuario preferido, Helania, ¿sí? Y acá arroba quiere decir desde donde este se va a permitir la conexión. Esto es importante porque de repente el motor de base de datos ustedes lo tienen en otro servidor y le pueden asignar los permisos o privilegios para que se conecte este usuario. En este caso le estoy diciendo que este usuario se va a conectar a nivel local, es decir, de este mismo servidor, y le asigno una clave. Listo. Con esto he creado el usuario, pero me falta la conexión entre la base de datos y el usuario que he creado. Entonces ese es el siguiente comando. Le doy los privilegios. ¿A qué cosa? A la base de datos. ¿Cómo se llama mi base de datos? Drupal 9. ¿Sí? Drupal 9 punto asterisco, es decir, todas las tablas internas de esto. ¿A quién? Al usuario Helane, ¿no? Y le asigno la clave. Listo. Listo, 3 comandos sencillos y con eso literalmente le estoy indicándole que ya puede de cierta manera poder visualizarlo, ¿no? Voy a probarlo, ¿ok? Perdón, me falta el de la parte de WordPress, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces create database y en este caso le voy a decir que se llama WordPress WP, la nueva base de datos, otra base de datos. WordPress 5, si no me equivoco, la versión actual, ¿no? ¿Sí? El usuario no es necesario crearlo, ojo, ya no es necesario crear el usuario porque el usuario ya hemos creado. Entonces lo que nos falta es asociar a ese usuario a la base de datos. En este caso la base de datos se llama WP5. WP5 al usuario Helania identificado con tal clave, ¿no? Listo. Listo, entonces con esto ya podemos empezar a configurar todo nuestro manejador de base de datos. Sí, le hacemos la actualización. Me dice que no funciona. Entonces, ¿alguien sabe qué pasó acá? Uno dice, no, es la base de datos, tienes que actualizar lo que no responde. Vamos a ver. Vamos a hacer un tail -f para que vean qué me arroja en el caso de los logs. Voy al archivo error.log y no me arroja nada. ¿Sí? Entonces es como si me respondiera normalmente. Entonces esto está asociado a otro concepto. Veamos, vamos a recapitulizar en este caso. ¿Qué
usa el manejador de contenido. Efectivamente, Drupal no me saca el error, pero WordPress me saca. Dice que parece que tu instalación de PHP no cuenta con el conector de MySQL. Entonces, ¿qué sucede? Que PHP es el lenguaje que preprocesa, se podría decir, ¿no? Para conectarse con el motor de base de datos necesita el conector o el módulo de PHP exclusivamente. Entonces, a ver, vamos a hacer un yum-y install PHP MySQL. Y ustedes dirán, el error. ¿Por qué? Porque MySQL ya no es propietario, entonces tiene que ser otro nombre parecido a MySQL para que se conecte con el MariaDB. Vamos a ver. Entonces vamos a apuntar a todos los módulos disponibles en PHP que nos liste, y de ahí vamos a empezar a descubrir cuál corresponde al MySQL. Esperemos que sea un nombre muy sencillo, ¿no? MySQL algo, o no sé, o de repente puede ser PHP-MariaDB. Veamos. Entonces, por ejemplo, está PHP Zen, PHP Symfony 3, Sebas, Perl, ¿no? Sí, PHP también. Vamos a la sección M o DBC, por ejemplo. Y sí, efectivamente, MySQL ND. Entonces, ese es el conector que nosotros debemos instalar para que el PHP o digamos todos los programas de PHP se conecten con el motor de base de datos. Entonces le damos yum-y install. Listo. Como ven, básico, Apache, PHP y el motor de base de datos MariaDB. Pero para que PHP y MariaDB se unan necesita, ¿qué cosa? El conector. Entonces, esto debió sacarme el error de Drupal, sin embargo no me lo sacó. Y si voy a los logs, tampoco me lo dice. Entonces sí me lo dijo el log del WordPress, que lo cual es importante, porque literalmente seguramente es una pregunta que siempre, o todo un error que comúnmente cometen todos los chicos. Recuerden, cada cambio que haga en PHP o el archivo http.conf tiene que hacer la actualización de ¿quién? Del señor ¿quién? Señor Apache. Listo. Entonces dice ha habido un error crítico, ¿no? Entonces eso está asociado también al concepto de hacer el update, el restart en MySQL, ¿no? Como hemos hecho modificaciones, también tiene que actualizarse. Si quieren, vean el error. Config PHP está respondiendo, o sea, el Apache está respondiendo, el WP admin, WordPress admin, que literalmente es el administrador de WordPress. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es hacer un restart al MySQL para que literalmente con eso ya completemos todos los restarts habidos y por haber, ¿no? Veamos si recientemente me dice no, el error que verifique la página error tampoco me libera. Entonces acá por ejemplo se ha limitado, tanto WordPress como Drupal no me arrojan el código de error, y eso es importante, y ese es precisamente el objetivo o el fin de este video, de que nos suceda a nosotros. Corregimos el error delante de ustedes y veremos qué está pasando, ¿no? Ese es el objetivo principal de unos videos como estos, que son literalmente bien extensos. Espero que tengan la paciencia necesaria, y aquellos que están muy interesados literalmente lo vean completo. No traten de tiktokearlo este video, señores, por favor, les pido. Ya, listo. Entonces, a ver, seguimos con esto. Aprende más sobre la depuración de errores, me dice de Drupal y WordPress. Listo, entonces, como reitero, es el objetivo de estos videos, precisamente hacer esto, ¿no? Que nos suceden los errores y ustedes poco a poco los va viendo. Bien, entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo los refresh, se puede decir, en el servidor web Apache, y veo que no me arroja ningún código de error. Muchos dirán, pero ¿qué está pasando? Y está asociado precisamente a las dependencias que tienen tanto Drupal como WordPress. Entonces lo que yo tengo que hacer es ahorita implementar las dependencias. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, el software adicional o los módulos adicionales asociados a PHP que permiten levantar el Drupal versión 9 o versión 8, en este caso también, que lo voy a levantar, ¿no? Entonces acá en la línea de comandos lo voy a escribir, y también lo voy a poner en el directorio de Linux Latam, que vamos a colgar todos estos pasos a pasos de los módulos que necesitamos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, necesitamos el BC Match, el CLI. Bueno, CLI y Common vienen por defecto. Hacemos el level, necesariamente lo estoy instalando por otro motivo. El FPM, en este caso el GD, que es importante para la subida de gráficos o imágenes. El JSON, el PHP MB Streams, para literalmente poder trabajar con la parte de directorio de escritura. El OP Cache, en este caso sí lo usa el Drupal, no el WordPress, que ellos tienen un entorno, se puede decir caching, digamos, a nivel de código. El PDO, el PER y el PEX, ¿no? Todos esos puntos es necesario para la implementación de esas dependencias. Entonces todo eso, como reitero, lo vamos a subir en el URL de Linux Latam, paso a paso, para que ustedes tengan estas dependencias y ya lo completen directamente. En el portal de Drupal 9 ya no aparece. Estas dependencias lo sacamos inclusive desde la versión 7. ¿Sí? Entonces, en realidad acá hay 72 paquetes, más que todo por el devel. O sea, me está cargando algo de código C para compilar en el futuro que voy a trabajar, ¿no? Listo. Entonces es importante ustedes que sepan estas dependencias. Como reitero, ya en el portal de Drupal 9 no detalla las dependencias, pero sí obviamente dice necesitas las dependencias. El WordPress no he investigado, lo soy sincero, posiblemente esté, o quizás no, pero bueno, pero ya ustedes tienen línea de dependencia que necesitan implementar en PHP. ¿Sí? Recuerden, esa es una instalación limpia. Empezamos con espacio usado de 1.3 GB, ¿no? Ahora estamos ya teniendo 1.8 GB, lo cual es bueno, ¿no? Porque literalmente el Linux no ocupa mucho espacio de almacenamiento y lo justo es necesario. Estamos haciendo un tuning desde cero, nada de entorno gráfico, nada de esas cositas, y hay que hacerlo como nosotros queramos, ¿no? Instalamos, por ejemplo, el top para ver, digamos, cuánto el procesamiento está ocupando el CPU. Y los procesos literalmente que ocupa, ¿no? Voy a aprovechar en implementar aquí un software que me agrada muchísimo, que está en una consola que se llama el Glance. Vamos a ver si lo tiene Fedora. Es un código que está en Python y te permite en una sola ventana tener el control total de los procesos, el porcentaje CPU, el tráfico de tarjeta de red, el espacio en disco, el IO weight, que es un importante, muy importante, y que precisamente es un gran error que no va a salir acá en el tema del Drupal. Sí, lo tenemos acá el Glance, y lo que vamos a hacer es instalarlo, ¿no? Recuerden cómo lo instalan: el -y install Glance, ¿no? Glances. Esto en CentOS y en Red Hat también lo tienen, pero no lo tienen directamente en los repositorios oficiales, lo van a tener en EPEL. Entonces, si ustedes trabajan con CentOS o Red Hat, tendrían que previamente instalar el EPEL, el repositorio de EPEL, y implementarlo. Glance. Que vaya trabajando, ya está en el otro ambiente. Está dándole duro a esta maquinita Pentium 4. Parece mentira, pero todavía vive. El último software, un único paquete. Listo. Ahora empieza a implementar en Glance. Y quiero que observen, precisamente como reitero, es un código que ha sido escrito en Python. Versión, ya lo hemos actualizado a Python 3, antes estaba en versión 2. Y literalmente ahora voy a ejecutarlo y ustedes vean esta maravilla. Listo. ¿Ven? En el lado superior izquierdo está las opciones de consumo CPU Memory Swap. Arriba está el hostname. En el lado superior centro está el CPU, el concepto del consumo ya al detalle del usuario sistema, el idle. ¿Sí? Vamos a aprovechar haciendo una restauración como hemos añadido, se puede decir, módulo de PHP. Entonces teníamos que reiniciar el Apache. Como ven, ya levanta ya el proceso de instalación tanto de Drupal 9 como de WordPress. Bien, entonces eso es precisamente el error que teníamos que subsanar. No está en los códigos de errores de Apache, tampoco está en los portales de
los foros, entonces es importante. Bien, empezamos ahí a hacer el proceso, la fase 3 se podría decir, ya de la instalación de los manejadores de contenido. En esta ocasión voy a trabajar con Drupal 9 y después WordPress, y después más adelante voy a implementar, digamos, el Drupal 8 y 9 ya más a detalle, ¿no? Y ustedes van a ver se podría decir la ligereza de WordPress. Entonces el paso 1 para Drupal me dice que no existe el directorio para traducciones. Debo crear un directorio. ¿Dónde está la ruta? Está dentro del directorio sites default, ¿sí? Entonces acá debo crear un directorio llamado files, mkdir files, ¿sí? Y a este directorio tengo que dar los permisos al usuario Apache, precisamente porque como es por web lo trabaja, ¿no? Listo, entonces ya pasé ese obstáculo y ya elige 3 opciones: estándar, mínimo y demostración UNAMI, ¿no? En este caso vamos a instalar el modo estándar. Para que sea lo típico que siempre hacemos en las instalaciones. Entonces acá nos dice que el archivo settings.php no existe. Entonces lo que tengo que hacer es copiarlo, crearlo, porque literalmente yo tengo en el directorio default, tengo el default service ml y el default settings.php. Entonces primero lo clásico que muchos hacen es esto, ¿no? Hacen ese directorio default settings, lo cambian de nombre y le ponen settings.php. Y le dan los permisos de Apache al settings.php y listo, ¿no? Veamos qué pasa. Hacemos la actualización. Me pide que en este caso res limpias y fecha. Bueno, en este caso es obvio que es 32 bits, así que el rango es limitado, por lo cual vamos a tener que trabajar limitadamente, ¿no? Por lo demás, cumplimos todos los requisitos. Entonces estamos muy bien con esta máquina de 32 bits, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué me dice? Me sale otro error. Me dice que el archivo default settings debe existir. Entonces, el gran error, como le digo, el copiar o sobreescribir el default settings no deberían hacerlo. Entonces, lo que ustedes tienen que simplemente hacer es copiar el default settings y copiarlo a settings.php y darle los permisos a Apache, ¿no? Listo, entonces hacemos restauramos a ver qué error me sale, y precisamente ya los errores críticos ya nos permiten pasar. Entonces la parte del clock obviamente es asociado al tema del 32 bits y el tema de OR limpias, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ojo. Listo, entonces le asignamos los parámetros que hemos creado anteriormente en el MariaDB, Drupal 9, el usuario y la clave. En las avanzadas está literalmente la parte de hostname. Como reitero, esto también puede ser de que el motor de base de datos no esté en un servidor, sino en otra IP, en otro servidor separado. Pero en este caso, y casi el común de los casos, es que esté en el local. En este caso me dice que hay un problema con el usuario de la base de datos. Es que debí hacer un restart en el motor de base de datos. A ver, vamos a reintentar, depende de mi clave, porque me está saliendo error de autentificación. Sí, efectivamente. Entonces, le di Drupal 9, creo que fue así, ¿no? Vamos a intentar reiniciar el MySQL. Vamos primero a probar, ¿ya? Para hacer un troubleshooting con root -p, la clave, y le damos show database. Primero hacemos un restart al MariaDB. Ojo, muchos también me han dicho, pero puede ser restart MySQL. Sí, efectivamente, también reconoce. A ver, hacemos un troubleshooting con el usuario que estamos intentando accesar, Gealania, y hacemos un show database para ver qué base de datos están asociados a este usuario. Y está WordPress 5. Ok, entonces hemos cometido un error de repente en la asignación del usuario. Vamos a entrar entonces como root. Los permisos al usuario era a la base de datos Drupal, no Drupal 9. Entonces acá está mi error. Sí, entonces ahí está mi error y literalmente con eso ya debo subsanarlo, ¿no? La clave.
En realidad no, este paso no hago bien porque literalmente no estoy haciendo modificaciones en la configuración de MariaDB. Voy a verificar, antes de iniciar voy a verificarlo, siempre ustedes verifiquen. Bueno, Show Database, efectivamente tenemos dos bases de datos, WordPress 5 y Drupal 9. Entonces lo que me queda simplemente es ya añadir esos datos. Y la clave, ¿no? Listo. Entonces ya empieza el proceso de validación de la base de datos, el usuario, las credenciales y obviamente a través del conector PHP MySQL DND que hemos instalado, ¿no? Entonces recuerden, esto es una máquina de 32 bits, así que este proceso lo va a hacer un poquitito más lento de lo normal. Ya, listo. Entonces ya estamos pasando estos pasos imprescindibles, ¿no? Ahora veamos qué está sucediendo en el lado del Lens. Como ven, acá hay un tema. Está consumiéndose bastante CPU ya, de 32, 17. Y acá hay un punto que sale en azul, el IO Wait. No sé si lo pueden apreciar, está en azul. ¿Sí? Entonces ya viene el proceso de instalación de Drupal 9. 42.4%, ¿no? Entonces, ¿qué significa? De que hay un retardo de escritura en el disco. Y esto es importante porque en algunos casos cuando ya es crítico, lo que escribe ya se pierde, ¿no? Entonces es importante no irse más del 50%. Aprovechemos en instalar el WordPress y vamos a ver cómo lo vamos a reventar por ese servidorcito pequeño, ¿ya? Entonces el nombre de la base de datos era WP5, ¿se recuerdan? El usuario, ¿sí? La clave. Y en ese caso la base de datos es localhost. Pasamos ese paso y nos dicen que tienes que copiar y pegar este archivo llamado wp-config en tu ruta del WordPress, ¿sí? Entonces a diferencia del Drupal que lo hace en este caso, este paso lo tienes que hacer manual en el WordPress, ¿no? Entonces creamos este archivo en la ruta de Drupal. Vamos a buscar donde se encuentra Drupal, perdón, en el WordPress, ¿sí? Hacemos un LL, y efectivamente acá debe ser. Abrimos el directorio y ahora vamos al navegador para copiar precisamente los datos que necesitamos para ese punto, ¿no? Tal como aparece, copiamos, pegamos y guardamos, ¿no? Debemos darle permisos de Apache. Creo que no nos dicen, así que normal. Entonces, ¿qué dice? Nombre del sitio. Sí, nombre de usuario con que nos conectamos a la base de datos y la contraseña. En este caso nos sugiere una contraseña. Vamos a usar una contraseña un poquito más débil, solamente para demostrar que funciona, ¿no? Vemos ya que el CPU está pasando mal el 50%, lo cual es bueno, que está respondiendo la maquinita. Y el IO Wait en este caso está ahorita 38%, todavía está en verde, azulito 41.7. Mientras esté azul todavía estamos en warning, pero ya cuando estamos en rojo estaríamos perdiendo escrituras en el disco y eso no es nada bueno. Entonces cuando sucede eso, lo que tenemos que hacer es escribirlo, hacer los procesos uno en uno en todo caso, ¿no? Al parecer estas procesos de instalaciones hace mucha escritura a los discos. Ahora, la gran ventaja es que tenemos internamente dos discos, o sea, uno para la parte de donde se encuentra el home y otro el disco donde se encuentra el sistema operativo, así que por ese lado estamos bien. Ya estamos en base de datos, miren, consumiendo ya 2.1 gigas. Estábamos 1.3, ya estaban consumiendo 1.2 gigas. Drupal nos salió un error, ¿sí? Y a pesar de que el error es muy largo, extenso y todo, y cualquiera marea, el error que ustedes va a estar asociado en este caso es por netamente lo IO Wait. Entonces es porque literalmente le estamos añadiendo mucha carga. Ya, vamos a ver en WordPress no tuvo ningún problema con esto, muy ligero la instalación. Verificamos, sí, hola mundo ya levantó. Entonces, si tienen que comparar con el proceso de instalación entre ambos, manejador de contenido, Drupal versus WordPress, de hecho que WordPress se le lleva la preferencia. En una máquina de bajos recursos no tuvo ningún inconveniente de
instalarse. Es más, los hacemos concurrentemente y después inclusive el Drupal. Entonces veamos a ver la raíz, a ver si es que cargó algo en Drupal y hay errores. Entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora es parar este proceso hasta aquí, y después voy a instalar uno en uno, Drupal 8 primero y Drupal 9, para que ustedes vean de que sí se puede, pero obviamente no concurrente. Entonces esa es una gran limitación de Drupal en este tipo de máquinas, obviamente no en general, les digo, pero acá en ese momento de estrés confirma la gran ventaja que tiene WordPress sobre Drupal, que su código o el core de este manejo de contenido es muy ligero en comparación a Drupal. ¿Ya? Ese es un punto a favor de ellos, y no significa que sea el mejor. Más adelante vamos a ver literalmente por qué Drupal también tiene ciertas ventajas sobre WordPress, ¿no? Hacemos un stop acá y pasamos literalmente al manejar los dos videos a la vez, ¿ya? Avanzamos. Bueno, esta es la parte 2 del video y la continuación. Por fin logramos instalar Drupal 8 y Drupal 9, pero antes había que setear un poco el PHP ini, precisamente por las prestaciones que precisamente disponemos, ¿no? De una máquina de 32 bits, poca RAM, CPU también limitado. Como ustedes han visto, el WordPress no tiene ninguna limitación en esto, Drupal sí. Inicialmente creíamos de que era la versión 9 de Drupal, inclusive pasamos a la versión 8 y también sucedió el mismo problema. Bien, entonces vamos a hacer una instalación de cero, el Drupal 8, Drupal 9. Como reiteramos, previamente vamos a setear el PHP ini para poder desarrollar esta instalación. ¿Okay? De cierta manera está demostrado de que el WordPress es más ligero, el núcleo de WordPress es más ligero que el core, tanto de Drupal 8 como el Drupal 9, ¿no? Como comenté al inicio del video, yo vengo del mundo de Drupal 5 inclusive, cuando trabajamos la versión inclusive del portal fedora.geoguess, y antes teníamos una versión primaria de PHP Nuke, y después pasamos a Drupal. Bien, lo cual en su momento era bastante innovador, bastante revolucionario. En el tiempo de versión, digamos, cuando nos encontramos con Drupal 5 y 6, apareció WordPress. La fortaleza dentro de los módulos que tiene Drupal está en el manejo de, digamos, multisite, multidominio. Bien, ese es para mí el punto de inflexión en todo ese tema, ¿no? Vamos a ver un poquito, si ven en pantalla, estoy levantando el Drupal 8. Ya la base de datos previamente los he creado con las mismas credenciales, tanto para el Drupal 8 como para el Drupal 9. ¿Sí? Como ven, en este caso doy la configuración de las bases de datos. Reitero, hago previamente unas pruebas y veo el Glance. El Glance, como reitero, es un programa basado en Python que me muestra las estadísticas tanto de CPU, memoria, los procesos, inclusive la lectura y escritura del disco, que para mí es mucho más importante que el IO Wait. Y es el punto en el cual encontré este defecto. Precisamente el bus de comunicación de este tipo de procesamiento requiere más capacidad, por lo cuanto más transacciones. Para mí esto es muy importante. ¿Por qué? Digo esto porque actualmente las plataformas que yo lo dispongo lo tengo virtualizada, y no con una máquina virtual, sino con contenedores, los LXC. Entonces, ¿qué sucede? Que para mí es muy importante que los IO8 y también el consumo de disco sea lo menor posible. Y bueno, más adelante, después de todas las instalaciones y ponerlo a producción, sí he notado que con Drupal tengo menos consumo de energía. Como ven, por ejemplo, en esta parte estoy editando ya el PHP ini, ¿ya? Y es muy importante esto porque siempre me va a salir el mismo error, y quizás a ustedes también le va a salir el error. Entonces acá hay que identificar dos parámetros, ¿no? La respuesta, digamos, se podría decir del Apache a través del módulo PHP, los tiempos de respuesta lo vamos a variar. Entonces por defecto tiene unos tiempos determinados, que es lo que queremos setearlo, y es precisamente la limitación, como reitero, en función al hardware. Pero cuando tengan cantidad muy grande, concurrente inclusive,
Drupal tiene una opción de OP Cache, ¿no? Que permite de cierta manera golpear a un entorno caching, digamos, cuando las consolas son las mismas. No es necesario volver a hacer el preprocesamiento del procesador. ¿Ven estos campos? ¿Sí? Max Input Time. Como dice, el valor por defecto es -1, ¿no? Unlimited, ¿no? Tiene un tema de desarrollo en 60 y la parte de producción 60, ¿no? Y en la parte superior dice Max, el tiempo de ejecución máxima está en 0, ¿no? Todos estos puntos lo hemos variado. Por defecto estaba en 60, lo hemos pasado a -1 para que tenga Unlimited, es decir, para que no aparezca ese famoso error de gateway. Entonces, adicionalmente, ya que trabajamos con Drupal, es importante que ellos trabajen con el link corto. Entonces hay que añadir, introducir, si dan cuenta, debajo del directorio añadimos estas opciones, ¿no? Y permitimos que los archivos se lean de esta manera y deniega a los demás. Y además tiene que haber un módulo readWrite.c en el cual precisamente requiere estos puntos, ¿no? Estos los extrajimos y lo heredamos inclusive de versiones anteriores. Entonces, colocándolo dentro del virtual host, estas opciones ya nos permite añadir las URL cortas, que es muy importante para el trabajo de Drupal. Esto, como reitero, no está en los manuales típicos de Drupal. Esto es una experiencia propia y que también lo vamos a colgar en el link newsletter. Entonces, con estas dos opciones, validando de PHP INI y también la opción de Apache, tranquilamente y ahora sí ya podemos implementar el Drupal. Reitero, Drupal no es ligero. Me dan cuenta, ya ha pasado más o menos unos 5 o 10 minutos quizás y sigue todavía en proceso de instalación de los módulos. No puedo instalar Drupal con 8 y 9 a la vez. Ya lo he probado, inclusive con esas consideraciones, y literalmente el IO weight se dispara. Entonces tengo que instalar o Drupal 8 primero y después Drupal 9. Tampoco puedo instalar el Drupal 8 con WordPress también. A pesar de que el WordPress, la instalación del core es mínima, esos se puede decir el minuto de instalación, porque WordPress no toma más de un minuto, a comparación de Drupal que toma casi 15 minutos. Es distinto, ¿no? Es distinto precisamente el tema del IO weight. Entonces no se hacen, como dicen, muchas paltas, ¿no? Ahora, estamos trabajando con PHP 7.3. Drupal 8 ya requiere 7.2 hacia adelante. Y Drupal 9 obviamente 7.3. No podemos instalar PHP 5.4, 5.5, ¿no? Literalmente ya el código es legacy para esto, ¿no? Entonces, con todas esas consideraciones, mi conclusión que estoy llevando a cabo es de que el core de Drupal es muy pesado, y si yo quiero trabajarlo en forma concurrente para producción y para poder trabajar mucha concurrencia, es decir, por ejemplo, tranquilamente 100 repeticiones o un poco más, tendría que trabajar no con Apache, sino que tendría que trabajar con otro tipo de servidor web que me permita generar esa concurrencia, y quizás el escalamiento del servidor no sea a nivel vertical, es decir, más procesamiento o más memoria. Lo que yo recomendaría para opciones de Drupal en todo caso sería un crecimiento horizontal. ¿Qué significa eso? De que tengo varias máquinas o contenedores preimplementados con Drupal, y delante de ellos un balanceador. ¿Por qué? Porque Drupal sí tiene unas limitaciones, como ven. En este caso es muy puntual. La cantidad de concurrencia hace que el IO weight se dispare. Entonces, acá hay dos opciones. En disco magnético, literalmente eso se vuelve muy obsoleto. Entonces, ustedes requieren trabajar ya con discos magnéticos de más velocidad, mayor velocidad de respuesta. Entonces, por ejemplo, en este caso, para ser muy estrictos, esto es un disco IDE. Ya recuerden que la evolución del IDE es el SATA. En SATA, por ejemplo, en el IDE tenemos un promedio más o menos de 50 hasta 80 IOPS. Y un SATA, por ejemplo, de más o menos 100, 120 IOPS. Entonces, si lo quieren poner a producción real, con una concurrencia de 100 hasta 500 usuarios a la vez, tendría que hacer mínimo un SATA de 15000 o irse a un estado sólido. Un estado sólido ya estamos hablando de 5000 IOPS promedio. Entonces, mi recomendación sería un SAS o un SATA. Ahora,
muchos ya están trabajando en la nube de Amazon, por ejemplo, ¿no? Los S2 literalmente trabajan con discos SAS, pero también ya están llegando a un nivel trabajar, digamos, con disco sólido en un costo casi igual, idéntico al SAS. Entonces, mi recomendación para no afectar mucho la lectura y escritura, porque también hay otro inconveniente: los discos sólidos no son, a diferencia de los magnéticos, no son ilimitados la lectura y escritura. Ellos tienen una determinada o limitada cantidad de lectura y escritura, y ahí tenemos un problema. Entonces, la recomendación de trabajar con Drupal es trabajar con balanceador previamente delante de ellos y un crecimiento horizontal, es decir, más contenedores cuando tenga mayor carga. Entonces tiene que haber un concepto de scale in, scale out, digamos, en función a la cantidad de carga, y tiene que haber una controladora que determine esto. Muchos he visto en implementaciones ya de producción que trabajan con el NGX, ¿no? Entonces, de cierta manera, eso te permite trabajar como una especie de balanceador delante de los portales web. Entonces, Drupal es bueno, es muy seguro, el código es muy, digamos, muy duro, muy fácil de editar, muchas cosas lo puedes editar. Es quizás por eso la recomendación de mi parte con Drupal. Pero en mi caso, siendo muy estricto, en mi caso yo lo tengo en una máquina virtual en casa, y lo que a mí me prima, dentro de para mí los KPIs o indicadores, es consumo de energía. Entonces, si tengo un código que me consume más procesamiento, un poco más de memoria, entonces eso se traduce finalmente en mayor consumo, no solamente de energía eléctrica, sino también de la parte de climatización, porque también este ambiente tengo que refrigerarlo. Entonces se traduce mensualmente a más dólares o soles, ¿no? Bueno, yo estoy hablando de Perú y acá en la moneda es soles, pero si hablamos de un término de dólares a nivel universal, tranquilamente llegamos a un 10%. Como ven, salió el error Gateway Timeout, es precisamente porque tiene delante de él una especie de caching. A pesar de que hemos hecho los parámetros de Timeout, tiene el mismo error, pero no sale el error de, o sea, sale el error de Gateway Timeout, pero no salen los errores típicos ya del crasheo, digamos, del código. ¿Ya? ¿Cómo se soluciona esto? Simple, solamente refrescamos la página. ¿Ya? Como ven, en Drupal 8 tenemos este inconveniente. En Drupal 9 también lo teníamos esto. Entonces procedemos a hacer precisamente el refresco de la página, ¿no? Vemos antes de refrescar el glaze, se dan cuenta que ya los IO weights están bajando, ¿sí? Y en la parte superior acá derecha, donde aparece el load, en los 15 minutos vemos que estaba en azul. Entonces, ¿qué significa? De que ha habido una alta, digamos, carga en el disco. Ya, entonces, ¿qué significa eso? De que efectivamente es uno de los errores por el cual ha provocado esta respuesta, a pesar de que el tiempo era ilimitado, lo cual simboliza de que no debemos darle. ¿Por qué? Si trabajamos en producción y le damos tiempo ilimitado, siempre va a estar en loop, y se podría decir, la calidad de experiencia del usuario no va a ser la óptima. La idea es de que el usuario reciba un refresco inmediato, haga un clic a algo y esto salte al toque. No, lo hemos ampliado, lo hemos puesto ilimitado precisamente para que no se crashee el código. ¿Ya? Entonces, ahorita, por ejemplo, hemos enviado a refrescar el navegador, e internamente él está haciendo una petición nuevamente de request sobre el mismo código. Bien, entonces este error siempre le va a saltar cuando tengas pocas prestaciones o la lectura de disco esté, digamos, saturada, se podría decir, ¿no? Entonces este error también sale en producción, es decir, ustedes pueden implementar todos sus módulos, y cuando, por ejemplo, ustedes publican el meme del año y tienen una concurrencia muy elevada de sus usuarios, primero van a ver que su servidor va a dispararse en CPU, y a una determinada cantidad de concurrencia sale el error. Por ejemplo, por decir así, ustedes tienen un seteo con su hardware que tienen, con el disco que tienen, a 300 concurrencias, ¿no? El 301 le va a aparecer este Gateway Timeout, y de repente el usuario 10 o 15 que de repente estaba navegando, también le va a aparecer ese timeout. Entonces hay que ser finos con la cantidad de concurrencias. Entonces todo depende, como reitero, de su hardware, de la lectura de disco. Entonces
¿Qué recomendación hay? Se deben tener en adelante es también el Apache setearlo digamos, a la cantidad de respuesta que ustedes tengan, ¿no? Acá voy a setear un poquito navegar para ver cuál es el típico error. Ya, pero por ejemplo, mira, después de un buen rato respondió, lo cual simboliza de que ya concluyó la instalación. Ya, entonces, ya, acá solamente me queda añadir los parámetros, finalmente cómo va a configurarse, es decir, la información del sitio, el nombre de usuario, la contraseña. Y en adelante lo que viene es precisamente esto, no cerrar el proceso de instalación. Esto va a ser lo vamos a llamar Drupal 8. ¿Sí? El correo trabajamos de esta manera. Voy a poner un correo, una clave. ¿Sí? Y después las opciones para que nos brinden los digamos los logs, ¿no? Seteamos el país, la zona horaria. Y finalmente con esto se concluye el proceso de instalación. A ver, zona horaria, estamos en Lima. Listo. Guardar y continuar. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, hasta en esto la escritura en la base de datos es un poquito lenta. Ya, este es el momento precisamente con esta máquina que se ve la capacidad real de lectura del Drupal en comparación con otro manejador de contenido. En este caso, WordPress. Ya, esta escritura, por ejemplo, en WordPress fue inmediata. Y eso que no estamos concurriendo nada. Esto es una máquina de prueba, de demo, ¿no? Bueno, él ya se encargó de las validaciones internas de la configuración y ahora va a hacer la actualización de la configuración de traducciones, ¿no? Va a tomar seguramente su tiempo. Bien, entonces, como ven, el IO weight está en 41% y posiblemente llegue a 50%. Aprovechamos en descomprimir el Drupal 9 mientras va concluyendo la instalación. Lo principal es que haya concluido ese proceso final de instalación, que es lo más crítico. Ya con eso ya podemos empezar a iniciar, digamos, el proceso de instalación del Drupal 9. Ya. Bien, entonces queda demostrado que el core de Drupal 8 o Drupal 9 como core son lo mismo realmente, o sea, no hay muchas variaciones, pero son ambos totalmente lentos. Entonces, más que lento, perdón, es la cantidad de consumo de lectura y escritura en disco. Y eso, bueno, acá se ve crítica porque es una máquina de pocas prestaciones. Quizás una máquina más avanzada no se nota, no se percibe. Pero ya está demostrado que el IO weight, bueno, los IOPS se puede decir, de este motor de manejar el contenido CMS es mucho más fuerte. Entonces, ¿cuándo es crítico? Cuando tenga concurrencia. Y entonces, cuando tenga concurrencia, va a suceder que le va a salir el game timeout a muchos usuarios. Entonces, a ustedes de repente, los que están en operaciones, de repente el portal le va a suceder que madrugada lo van a despertar, o de repente el área del NOC que verifica esto no tiene que hacer restauraciones, ¿no? Entonces es complejo. Entonces, pensando en el futuro y pensando en un tema de ligereza y pensando que van a tener mucha concurrencia con Drupal, a pesar de que es muy, digamos, amigable para poder manipular los códigos, digamos, el entorno los temas, digamos, tiene la deficiencia de que tiene que limitarse la concurrencia. Entonces tiene que trabajar mucho en Apache para limitar la concurrencia en el caso de que no quieran tener balanceadores. O lo otro es literalmente tener un balanceador y calcular la cantidad de concurrencia determinada, es decir, tener el balanceador delante de las máquinas virtuales o las máquinas físicas si lo quieren tener en físico, pero yo recomendaría contenedores. De esa manera pueden ustedes trabajar esto, ¿no? Ahora pueden trabajar en forma más evolucionada, es decir, por ejemplo, Docker con Kubernetes. Entonces, y obviamente ya los LXC, digamos, existen para Drupal. Entonces es importante esto, pero todo esto es juego que simboliza más cantidad de recursos, más cantidad de energía, y a la larga su lindo código que ustedes hayan podido setear se traduce en eso, ¿no? Entonces tienen que ustedes tener un balance en esto. Miren, por ejemplo, un IO weight rojo, entonces ya salió abajo, por ejemplo, critical, pérdida.
Eso ya es pérdida. Entonces, a eso no debemos llegar. Eso vamos a llegar, o vamos a llegar en una máquina de 64 bits, ya con discos sólidos de repente, por mucha concurrencia. Entonces, es importante hacer este balance. Finalmente, como reitero, mi objetivo era probar los manejadores de contenido en un modo extremo. Y primero mi objetivo era ver si lo podía instalar en una máquina de 32 bits. ¿Se puede? Se puede. Entonces ya editando un poquito, seteando un poco el PHP INI, ya puedo instalar el Drupal 8, 9 y WordPress. ¿Qué me entero de esto? Que literalmente la lectura y escritura en discos, o sea los IOPS, es mucho más fuerte en una máquina 3264. Yo tengo mapeado a través de un MRTG todo el procesamiento y memoria. Este video lo vengo realizando posterior ya a la migración final que hice por WordPress. Entonces sí he obtenido un promedio de casi 20% de ahorro en el consumo de CPU. Eso es muy importante. Y al final obviamente se reduce en tema de consumo, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, un Progmox como virtualizador y una máquina de 4 cores físicos, un procesador Phenom de 65 watts, lo más bajo posible, discos, recuerdo IDE, inclusive le puse IDE en el virtualizador, pensando que obviamente ya eso, voy a quemar los discos y cuando ya tenga necesidad de cambiarlo, lo voy a poner en SATA, ¿no? Y finalmente me quedé con WordPress. Entonces, cuando tomo la decisión inclusive de migrar, uno de los conceptos era obviamente esta decisión, ¿no? Y otro es el multidominio, multisite. Entonces el multisite ya ha evolucionado ya en WordPress. Yo cuando trabajaba con el WordPress, pero con Drupal 7, WordPress solamente podía hacer un multisite en subdominio. Ya ha avanzado el módulo de multisite y ya nos permite trabajar con múltiples dominios. Es más, yo tengo los proyectos de Guaira, Linux Latam, Tromercio y la web, si no me equivoco. Entonces, el foro de Antes Libre que también se viene. Entonces, todo esto con un solo core de WordPress y trabajando con los módulos multisite. Y funciona muy bien. Entonces, inclusive, por ejemplo, cargar el módulo de automático del Tromercio que carga los portales de bolsa laboral. Entonces, como tenía mucha concurrencia, el módulo a veces saturaba y no cargaba correctamente. Entonces la automatización de esto me costaba más observaciones. Entonces tenía que añadir rutinas y que si es que hubiera algún error que me enviara un correo. Entonces tenía correos a cada rato sobre eso. Entonces esta automatización sí lo logré mucho más sencillo con el WordPress. O sea, subir un post en WordPress es mucho más ligero, menor tiempo y sin errores. En cambio con Drupal, cuando lo hacía muy concurrente, a veces tenía el error de time up y literalmente se encolaban los procesos de subida de información. Entonces no me servía. ¿Por qué? Porque a veces el Tromercio subía 3 o 4 noticias y eran, como eso está sincronizado con Twitter y con un portal también en Facebook, y cuando a veces la noticia era muy interesante, muchos usuarios caían en forma concurrente. Entonces el módulo seguía cargando más información. Entonces, al tener este problema de la concurrencia, mataba a mi carga. Entonces, no era lo ideal. Entonces, finalmente, la decisión, y es el motivo de este video, del performance total, es WordPress. Ahora, yo estoy ahorita también de paso comparando Drupal 8 y Drupal 9, ¿no? Ya vieron que el Drupal 8 se instaló con el famoso problema del gateway, ¿no? Sí, entonces ese es un problema que ahora vamos a ver si el Drupal 9 lo corrige. Ya, y por el lado de WordPress tengo bastante, se puede decir, ya la tranquilidad, ¿no? Para empezar, mi primera observación siempre es típica cuando uno instala WordPress, es de que tiene que instalar con un FTP server. No necesariamente. Entonces, más adelante voy a hacer un video en el cual las actualizaciones, la carga de módulos, ya no lo hago vía un servidor FTP, sino vía HTTP, y más sencillo inclusive. Entonces solamente tengo que corregir, añadir una línea en el wp config
y adicionalmente añadir unos permisos para que él pueda automáticamente hacerlo por web. Entonces no tengo que haber una dependencia, porque a muchos a veces les es incómodo abrir el firewall, digamos, para el FTP. El FTP, recuerden que es son procedimientos de firewall, digamos, que a veces trabaja en modo, ¿cómo le llaman esto? Pasivo, ¿no? En tal forma que tiene puerto 21-22, pero por el lado, digamos, del usuario o de la IP origen, puertos aleatorios que van desde el 1024 hasta 65.000, y eso es todo un tema abrir el firewall para eso, ¿no? Entonces, para evitar eso y tantos inconvenientes y darle acceso exclusivamente total a los rangos de WordPress, evito eso y simplemente le añado la línea de HTTP y la puedo usar tranquilamente. En el caso de Drupal, por ejemplo, la actualización de sus módulos es literalmente con el target, ¿no? A eso quizás también debería apuntar WordPress. Esa es para mí una falencia. Es decir, yo puedo tener un código, simplemente bajo el target o el zip, descomprime una unidad de módulos y desde el portal de actualización lo cargo. Esto también lo quise hacer, o sea, te permite subir, pero igual hay una dependencia con internet con el portal de WordPress.org. Drupal no, Drupal lo puedes tener en un intranet tranquilo y puedes instalar completamente sin requerir conectarte a internet. Entonces, tiene su pro y contra, ¿no? Como reitero, Drupal es bastante... al desarrollador le da la tranquilidad de poder editar el código como él los quiere. Pero toda esa prestación de, digamos, de facilidades lo matas con la performance. Entonces espero que de repente Drupal corrija esta opción de la versión 10, porque ya pronto se viene la versión 10. Es más, si no me equivoco, yo tengo una invitación también para esta semana, la próxima semana, de un foro de Drupal 10 en diciembre. Entonces le voy a pasar también noticias a todos los que están inscritos en el canal. Van a tener la actualización del foro Drupal para ver también esto. Entonces yo voy a participar y voy a hacer las mismas preguntas, porque literalmente este es un video técnico netamente en el cual comparo estos dos cores, tanto 8 como 9. Como ven, 9 está un poquito más lento que el 8 en el proceso de instalación, pero de momento todavía no me arroja ningún error. El 8 pasó el error cuando culminó el 100%, salió el timeout. Bien, mientras tanto, por ejemplo, estoy viendo un poquito de WordPress. Como reitero, mi gran problema era el multisite. Ya lo corregí, ya lo probé, funciona muy bien. Solo hay un pequeño detalle. Entonces, el módulo de multisite tengo que recurrir a un dominio propio. Por ejemplo, en nuestro caso trabajamos con netcom.com, y los portales intermedios hay que hacerle un subdominio para cada uno de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, guaira.netcom.com, o linuxlatam.netcom.com, y después cargarle el dominio que yo quiero finalmente, ¿no? Por ejemplo, guairatv.com, ¿no? Entonces tengo que hacer doble arreglo en el DNS. No es muy complejo, pero sí necesita ese tema de resolución. ¿Por qué? Porque las imágenes no se cargan con el dominio. Por ejemplo, ustedes cargan el icono del portal, por ejemplo, linuxlatam.com. Si se dan cuenta del detalle, la imagen apunta al URL del subdominio creado para este proyecto. Entonces hay unos pequeños detallitos que, bueno, para el usuario es imperceptible, ¿no? Pero para los desarrolladores es importante trabajar mucho con los DNS. Bien, dicho eso, los módulos de WordPress sí, efectivamente tienen cantidad de módulos, a diferencia de WordPress. Donde sí he sufrido, quiero ser sincero, es en el tema de las pieles, o sea, los temas, ¿no? No son tan, digamos, editables, se podría decir, ¿no? Me ha tomado investigación de casi una semana de decidirme por 2 o 3 temas que no sean de pago, porque sí existen unos muy buenos, pero ya a ese nivel ya trabajan con pago. Bien, entonces es importante esto, como reitero. Estamos casi por culminar el Drupal 9. Sí, chicos, más bien les reitero, ya el video se nos ha vuelto bien largo, bien extenso. Creo que para sobrevivientes que han llegado a este nivel, sí les
propondría de repente si pueden contribuir con una suscripción o con un like de repente, o con una pregunta adicional, que también eso ayuda a incrementar la comunidad, ¿no? Si no es muy... hacer manuales toma tiempo, realmente toma tiempo. No es como un TikTok, ¿no? El TikTok bailas, sonríes o haces cualquier cosa y ya está, ya eres famoso. Y hay muchos influencers, por ejemplo, en este canal de YouTube también es igual, o sea, es un TikTok pero con más tiempo. En el caso de los que generamos contenido, digamos, técnico, para poder llegar a este nivel hay que previamente probar horas y horas y horas y horas. En mi caso, por ejemplo, estoy tratando de casi cometer los errores para que ustedes lo puedan apreciar. En la primera parte literalmente he cometido varios errores forzados, y en esta segunda parte, bueno, no hay muchos errores, pero es más de lo mismo, ¿no? Entonces veo que la idea de que ustedes también puedan conocer un poco las experiencias, muchos de los manuales, como reitero, a veces hacen los procesos ya afinados, y los errores a veces saltan en el camino a veces, y ellos no te lo dicen, y su foro de ellos también a veces ya no ni soporte tiene. Entonces espero de que este video sirva muchísimo para las personas que quieren comparar. Primero, Drupal 8.9 y WordPress 5. Segundo, ver el proceso de instalación de cero. En mi caso este video fue netamente de cero, un Apache de cero, PHP, MariaDB. Bueno, no trabajo con Postgre, lo trabajé con Drupal. En un momento implementé Drupal con Postgre, muy bueno, eso sí no lo voy a mentir. Pero también necesitaba hacer unas ediciones dentro del código de PHP. La ventaja también, por ejemplo, de Drupal es de que tiene el módulo PHP. ¿Qué significa eso? De que en cada página yo puedo escribir código PHP directamente y tratar con la base de datos. Esa es una pequeña falencia que no lo maneja muy bien. En este caso WordPress, no puedo editar directamente el código PHP. Necesito un módulo intermedio que cargo el código y lo hago llamada desde ya sea de una página o de un artículo, ¿no? Entonces simplemente hago una llamada al código, pero a través de otro módulo. No lo puedo hacer directamente. Para mí esa es una gran falencia, y quizás es parte de la seguridad que tiene WordPress seguramente, pero Drupal sí maneja muy potente. Es más, yo recomendaría, por ejemplo, para opciones de internet de sus empresas que tengan y quieran crear contenido. A veces muchos trabajamos con el tema de autentificación vía LDAP. Mira, por ejemplo, mismo error salió en Drupal 9. Entonces, como 8 ya tuvimos cuál es el error, simplemente esperamos que termine de refrescarse este portal, lo refrescamos en el navegador y seguramente no va a pasar la autentificación para acá. Efectivamente, el IO Wait estaba en rojo, y como ven ya aparecen 2 errores más. Entonces sí es crítico esto, y es más, tiene más criticidad que el 8, ¿no? Entonces vemos que el código de 9 es un poco más, ¿cómo les puedo explicar? Tiene mayor IOPS en disco que el core de 8, de Drupal 8. Entonces, nada, este video creo que es contundente que el código o el core de Drupal 9 les va a leer más IOPS, le va a generar en el fondo más consumo de disco, de procesamiento, y en una supuesta concurrencia del portal va a crashear. Va a crashear completamente. Entonces, soluciones para esto, como reitero, balanceador delante y crecimiento horizontal. No hay otra forma, ¿no? Entonces, ¿dónde emplearía Drupal? Muchos dirían, ¿no? Yo lo haría de esta manera. Por ejemplo, portales de autentificación interna de internet no tiene mucha concurrencia, y ahí donde aplicaría, por ejemplo, lo usaría como framework. Entonces aprovecharía la potencia y la seguridad que tiene la autentificación de Drupal y el manejo de usuario, por ejemplo, y dentro de las páginas ya editaría el código PHP. Entonces para eso me serviría Drupal en un entorno mucho más rápido de desarrollo, usando el código de autentificación y trabajando con PHP directamente en las páginas. WordPress no, pero ahí sí hay una limitación muy grande.
Pero el WordPress, para mí, el mayor uso es para unos portales, para blogs, para concurrencia, ¿sí? Para los demás, difícil. Entonces, por ejemplo, en mi portal implementé las estadísticas y también tanto, digamos, WordPress desarrollado en este punto que inclusive tiene la conexión con las estadísticas de AdSense de Google. Entonces ustedes pueden tener inclusive estas estadísticas ya mapeadas con Google, a diferencia de Drupal. Entonces, y es más, un módulo de estadística yo creí que iba a ser pesado, ¿no? No, al contrario. Al inicio sí, obviamente disparó un poco el CPU, pero sus estadísticas propias de WordPress fueron ligeras y de cierta manera me da bastante visibilidad. Procesamiento, páginas, la mayor cantidad de IPs, quién consume más, de qué países, cosas como esa. Entonces, con eso tengo la tranquilidad de que he podido cumplir la meta. Primero, obviamente, de implementar estos tres cores, Drupal 8, Drupal 9 y WordPress en esta maquinita de pocas prestaciones, ¿sí? Entonces, y dos, el otro tema es de que aquí está el tema de la pues, entonces tengo que editarlo para que el propietario sea Apache, ¿sí? Entonces, chicos, cierro este video ya con el mensaje: para blogs, para contenido de mucha concurrencia y para consumo de ahorro de energía que apunte hacia entornos de producción de alta concurrencia de internet, WordPress, no hay otra opción. ¿Maneja multidominio? Sí, ya lo probé, está en producción en estos momentos, y si es que quieren trabajar aplicaciones de internet con bastante seguridad, Drupal, a ojos cerrados, ¿sí? Por dos motivos: uno, que maneja el código PHP directamente sobre los mismos contenidos, puedes editar cada página como quieras en PHP, maneja la variable global, todo lo que corresponde a la versión 7 lo maneja muy bien. Y el otro punto fuerte de Drupal también es el tema de las pieles, bastante manipulable, y los bloques. Entonces, esa fortaleza yo pienso que en algún momento lo va a disponer Drupal. Entonces, en algún momento vamos a tener esa concurrencia, pero vamos a ver Drupal 10 que sale, ¿sí? Drupal 10, a ver, veamos qué sale y si esta vez toman en cuenta este video los desarrolladores de Drupal, a ver si es que podemos tener algún código más ligero. De momento, chicos, después de ¿cuánto? Casi 8 años, declaro oficialmente migrado mis aplicaciones, los portales que tenía de Drupal. La última versión que tuve fue la 8. No trabajé con la 9, les soy sincero. La última versión fue la 8 y ya los he migrado a WordPress. Hasta no tener otra ventaja cuantitativa, no cualitativa, porque tiene muy bueno el Drupal, cuantitativa, procesamiento y performance, no voy a migrar. Entonces, me duele decirlo, pero me encariñé tanto con Drupal, lo conozco tanto al derecho de revés, pero ¿qué puedo hacer, no? Qué pena, como dicen, ¿no? Qué pena. Entonces, migrado oficialmente, 20% de eficiencia, que en comparación con el código de Drupal 8, no 9, 8, y imagino que el Drupal 9 es mucho más, y obviamente con las prestaciones que tengo actualmente en mi pequeño clúster que tengo en casa, lo requiero. Entonces, con eso maté muchas cosas, ¿no? Me ha salido en un momento timeout, pero ya con esto ya el WordPress lo tengo más ligero, la percepción y la calidad de experiencia del usuario es mucho más sencilla. Inclusive las aplicaciones móviles también del tema también está muy preparado, es decir, ya la aplicación móvil lo ve mucho mejor en WordPress. Con todo eso queda oficialmente migrado, ¿sí? Entonces, cierro este capítulo, chicos, cierro este tema, cierro este gran video muy pesado y reitero,
Agradezco a todos los que se han suscrito, agradezco a los que están viendo este video, agradezco a mucha gente que detrás de este tema que nos ha ayudado a desarrollar todos estos tests. Este video ha tomado un poquito más de tiempo, un poco más de 2 semanas, por lo mismo que tenemos otras actividades laborales y lo hacemos en ratos libres estos videos, pero agradecemos muchísimo a los que se suscriben, a los que comparten, a los que comentan y a los que nos siguen. Desde ya reitero de todo corazón mi agradecimiento y nos vemos en el siguiente capítulo o en el siguiente video de La Chompita Roja con más código libre, y ya vamos a ir trabajando ya con contenido de inteligencia artificial. ¿Sí? Muchas gracias con todos y nos vemos en la siguiente. Bye bye.